Hola a todos, en este video vamos a hablar de una de las técnicas de solución para problemas combinatorios y esta técnica se denomina algoritmos evolutivos o algoritmos genéticos en algunos casos. Este material ha sido adaptado de material de clase del profesor David Korn de la Universidad del Centro Heriot Watt y lo usaré para explicar los conceptos que tienen que ver con algoritmos evolutivos. Este video o este tema he decidido partirlo en dos partes, dado que es un poco extenso, entonces vamos a hacer dos videos, parte 1 y parte 2. En este primer video vamos a hablar de la introducción de los algoritmos genéticos, digamos, de los principales conceptos, de la idea, de dónde viene, algunos ejemplos de codificaciones y algunos operadores, principalmente selección y mutación. Darwin decía que de cada especie nacen muchísimos individuos y la probabilidad que sobreviva un individuo depende de si tiene alguna ligera ventaja sobre los demás. Entonces, si ese individuo tiene alguna ventaja sobre los demás, si es más apto que los demás, es posible que ese individuo asegure una descendencia. Esa descendencia pues llevará a esa aptitud y digamos, las poblaciones irán evolucionando con características positivas. Esta es la idea principal de los algoritmos evolutivos, que sobrevivirá a los individuos más aptos y esto lo adaptaremos a problemas de optimización. En la evolución natural pues hay una solución anterior, o cómo podemos adaptar esto, hay una solución anterior, sobre esa solución hay un cambio aleatorio, un cambio que se da por, digamos, en los animales, por la naturaleza, en nuestro caso podemos introducir algunos elementos aleatorios y simplemente se evalúa. Si la solución es mejor que la anterior, entonces se deja la nueva solución y se descarta la anterior. Digamos que esto en términos generales es una receta de cómo funciona la naturaleza y cómo podemos utilizar esa idea para resolver nuestros problemas. En los algoritmos genéticos hay básicamente tres características. Lo primero es que se deben seleccionar los individuos. Hay una selección, de esas selecciones yo hago variaciones, puedo hacer variaciones en términos de mutaciones o variaciones en términos de cruce. Mutaciones significan cambios aleatorios sobre alguna parte del individuo y cruce significa obtener nuevos individuos a partir de individuos anteriores. Finalmente, una vez yo tengo individuos nuevos o individuos modificados, pues yo puedo actualizar la población que tenía. Esto lo puedo hacer de diferentes formas y esto pues lo vamos a revisar en detalle más adelante. ¿Para qué se utilizan los algoritmos evolutivos? Para muchísimas cosas. Problemas de secuenciación de tareas y de turnos, problemas del TSP, problemas de ruteo de vehículos, problemas de NAPSA, que es problemas de la mochila. Este problema es bastante típico. Yo tengo, digamos, una mochila y tengo una cantidad de ítems que debo empacar en la mochila y debo escoger qué ítems voy a empacar en la mochila para maximizar, digamos, un beneficio. Cada ítem me genera un beneficio de llevarlo o no llevarlo y cada ítem tiene un tamaño distinto. Entonces es un problema de selección. ¿Qué puedo escoger yo de tal forma que me cumpla con la capacidad de la mochila y que me maximice el beneficio de llevar esos ítems? Digamos que la mochila es una analogía para diferentes problemas que se dan. Por ejemplo, yo tengo un salón, ¿qué cursos asigno a ese salón de tal forma que, no sé, maximice la capacidad utilizada del salón? Por decir un ejemplo. Problemas de corte, ya en el video anterior mencionamos que están los problemas de corte, los problemas de empacado, bin packing problem, entre otros. ¿Cuándo se debe usar un algoritmo genético? Pues básicamente cuando no hay un método exacto que me resuelva el problema. Lo primero que yo debo hacer es probar un método exacto. Si este método no funciona, entonces empiezo a utilizar una técnica heurística.
digamos que el tema con los algoritmos genéticos es que requiere pensar en una estrategia de solución, cómo voy a representar yo mi solución. En este orden de ideas, pues los algoritmos genéticos cambian de problema a problema. Es decir, los operadores se mantienen, pero la representación del problema y las funciones cambian dependiendo del problema. Yo les había hablado de esto en un video anterior, el problema del agente viajero, donde pues básicamente es un problema que explota el número de combinaciones a medida que yo tengo más número de nodos a visitar. ¿Cómo funciona un algoritmo evolutivo? Yo tengo una población inicial, yo genero una población inicial y para cada una de esas poblaciones, una población inicial es un conjunto de individuos. Cada individuo me representa una solución a mi problema. Si yo tengo, por ejemplo, el problema del agente viajero y yo tengo 10 nodos, una solución es una secuencia del 1 al 10, pueden ser en diferente orden, que me va a decir en qué orden visito esos 10 nodos. Puede ser 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 2. Y el otro puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y esas dos son soluciones distintas de ese problema. Para cada una de esas soluciones yo calculo su aptitud. En el caso del agente viajero, pues básicamente es la distancia de cada una de esas soluciones. Una vez yo tengo mi población inicial y tengo su aptitud, lo que debo hacer es, bueno, seleccionar soluciones de las poblaciones aplicando un algoritmo de selección. Ahorita vamos a ver algunos. Variar estas soluciones, es decir, aplicar operadores de mutación y operadores de cruce, calcular la aptitud de las nuevas soluciones y decidir si reemplaza a los individuos de la población actual. ¿Por qué decidir? Porque simplemente puede que las nuevas sean peores que las anteriores, entonces en ese caso no se reemplazan. Pues el principio básico es que yo repito este proceso hasta que voy teniendo soluciones muy buenas. Mis soluciones se van depurando y en principio los individuos más aptos van generando individuos más aptos aún hasta que yo encuentro una solución muy buena. Uno de los elementos importantes de los algoritmos genéticos es cómo yo voy a representar mi solución. Entonces, piensen por ejemplo en representaciones diferentes. Aquí hay 3 tipos de representaciones. Esta primera representación es de tipo k-áreas, donde yo supongamos que tengo 10 valores y cada valor puede tomar un valor del 1 al 20. Entonces, este tipo de representaciones son útiles en problemas de diseño de redes. Yo tengo 10 valores y cada valor puede tomar un número del 1 al 20. Puedo también tener una representación binaria. Por ejemplo, en el problema de la mochila, yo tengo los 10 ítems, pero yo defino 1 si yo empaco ese ítem y 0 si no empaco ese ítem. Tengo también una representación de orden. En este caso, puedo tener 1, 5, 3, 2, 9, 10. Es decir, esto es una secuencia de números que me dicen en qué orden voy a visitar yo esos puntos. Nótese que en esta representación, pues obviamente yo no puedo repetir números porque estaría incumpliendo la regla de que se debe visitar solamente una vez. El tipo de representación pues depende del tipo de problema que yo voy a resolver. ¿Cómo selecciono yo los individuos? Recuerden que lo primero que debo hacer es seleccionar individuos, después mutar y cruzar esos individuos y después decidir cómo los voy a reemplazar en mi población. Entonces, digamos, uno de los principales métodos de selección de individuos es el método conocido como la ruleta. En este caso, yo selecciono los individuos dependiendo de su función de aptitud. Entonces, digamos que para cada individuo calculo una probabilidad de que sea
escogido de acuerdo con qué tan buena es su función de aptitud. Básicamente su función de aptitud sobre la suma de la función de aptitud de todos los individuos. Entonces esto pues obviamente entre mejor sea este número, más probabilidad tengo de escogerlo. Sin embargo, pues ese método tiene algunos problemas. En algunos casos yo puedo tener problemas de minimización, entonces me tocaría transformar la función de tal forma que me sirva para un problema de minimización. En algunos casos podría tener valores negativos de la aptitud. También me tocaría hacer alguna transformada para poder utilizar el método. Miremos un ejemplo. Yo tengo estos que son mis valores de aptitud. Obviamente este es un individuo muchísimo mejor que estos otros, pero si yo utilizo la ruleta tal y como está, pues estos individuos prácticamente nunca van a ser escogidos y tampoco se trata de eso, porque el problema o la población debe mantener cierta diversidad. Esto implica que debe tener individuos buenos e individuos no tan buenos. Entonces, lo que podría hacer en principio es transformar esto y sumarle 100 a cada valor. Con esto tendría esto y esto ya me genera una función mucho más estable, mucho más razonable. Cuando voy a utilizar el método de selección de ruleta, pues debo tener cuidado cómo voy a asignar la aptitud de cada individuo. Otro método de selección es la selección por torneo, donde yo escojo un número de individuos, en este caso T individuos al azar de la población, es decir, escojo aleatoriamente. Si tengo esta población y mi T es 3, entonces voy a escoger 3 individuos al azar y de esos 3 voy a escoger el mejor. Esto hace que yo voy a tener un individuo que es el mejor localmente. Pero si yo repito este proceso, pues digamos que en términos generales voy a tener buenos individuos para cruzarlos y para hacer los otros operadores. Esto también mantiene la diversidad en el problema. Es, digamos, un método relativamente fácil de implementar. El problema es que requiere una variable adicional que es el tamaño del torneo. Y es cada variable que yo incluya dentro del problema, dentro del algoritmo genético, pues yo tendré que hacer experimentos sobre esa variable para ver cómo se comporta. Finalmente hay otras formas de selección un poco menos elaboradas. Tenemos un orden lineal, entonces yo ordeno los individuos de acuerdo a su fitness y le asigno una probabilidad dependiendo de en qué orden esté. Y la más básica de todas es una selección aleatoria. El problema de estos operadores es que podrían retardar la convergencia del problema. Bien, tenemos entonces los operadores de selección. Miremos entonces operadores de variación. Y cuando hablo de variación, hablo de dos cosas principalmente, de mutación y de cruce. Entonces, al principio les hablaba de una codificación k-aria, donde yo tengo una lista de L números y cada número puede ser de 1 a k o 0 a k menos 1. ¿Listo? Entonces, básicamente, si yo tengo una representación simple para 100 tubos y 5 posibles diámetros, yo lo que tengo es que tengo 5 posibles valores y un tamaño de 100 en mi vector. Otro ejemplo, digamos que yo aquí tengo una representación de L10 y K20. Cada uno de estos dos vectores tiene 10 elementos, donde cada uno de estos valores puede tomar un número del 1 al 20 o del 0 al 19. Bien, ese es un ejemplo de representación. Miremos qué se podría hacer en términos de mutación de eso. En el caso de codificaciones k-arias, yo lo que puedo hacer es escoger aleatoriamente un gen. En este caso supongamos que escogí el 5 y cambiarlo por un nuevo valor aleatorio. Entonces eso es una mutación del gen.
Y el objetivo de hacer mutaciones, miren que esto es completamente aleatorio, yo aquí no estoy mirando ni la función de aptitud ni nada, es completamente aleatorio, es mantener la diversidad dentro de mi población. Entonces, el objetivo de esto, bueno, otro de los objetivos es salir de óptimos locales que se puedan generar dentro del problema. En este caso yo cambio aleatoriamente el número 5 por el número 1. Yo podría generar esto varias veces o generar varios números. Digamos, escojo 3 o 2 números y los cambio aleatoriamente. Otra de las posibles operadores de mutación es un operador de intercambio, un operador swap, en el que yo escojo dos valores. También se pueden escoger de forma aleatoria, en este caso el 5 y el 7, y lo que hago es intercambiarlos. Entonces, donde estaba el 5 paso el 7 y donde estaba el 7 paso el 5. Me queda este nuevo individuo de mi solución. Es importante decir que no todas las representaciones, no todas las mutaciones se pueden hacer en todas las representaciones. Más adelante vamos a ver un ejemplo de por qué no se pueden hacer. Bien, eso es todo en esta primera parte. Ya en el siguiente video hablaremos de la parte 2.